¿Qué tal? ¿Qué me cuentan de lo que han leído o estudiado sobre mi materia, sobre desarrollo humano? Rodolfo, Rodrigo Alejandro. Yo acabo de ingresar, licenciado. Disculpe. Ah, bueno, ok. Bien, los demás compañeros que ya estaban presentes. ¿Qué me cuentan? Bien, para que se pongan un poquito más atentos, vamos a iniciar ahora la clase con un video. Es un video sobre los derechos humanos, ¿verdad? Y ahí vamos a conocer un poquito más lo que son los derechos humanos, la forma en que es visto, ¿verdad? En este video que después vamos a comentar y vamos a continuar desarrollando el tema. Así que por favor pongamos pues atención al video. Ahorita se los comparto. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, licenciado. Ok, y se escucha, ¿verdad? Ahorita lo tengo en pausa, pero se escuchó la musiquita, ¿verdad? Bien, ahí va entonces. Si hubiese alguna falla, por favor, hablen, porque yo no los estoy viendo a ustedes. Licenciado, el audio, no sé si solo seré yo, pero no escucho nada. No, no se escucha. No, no se escucha, Lick. ¿No se escucha? No, Lick. No, Lick. Vamos a ver entonces. ¿Cómo podría ser para que se oiga? Que es la primera prueba que voy haciendo. Cállense. Acá cuesta, profesor, proyectar videos en esta plataforma. Cuesta más, entre más alta resolución es todavía más complicado. Podría ser una opción que lo comparta en el portal y lo vemos ahí. Puede ser una alternativa. Ok, gracias Francisco. ¿Alguien más? ¿Alguna otra sugerencia? Ok, como les digo, yo todavía me encuentro conociendo esta plataforma. Entonces vamos a dejar el video, lo voy a subir y mañana les voy a hacer así preguntas sueltas sobre el contenido del video para que lo puedan ver todo. Al final de la clase, lo primerito que voy a hacer voy a consistir en subir este video al aula virtual, ¿verdad? Ahí lo van a encontrar el video sobre desarrollo humano. Entonces, pues ni modo, vamos a seguir con la presentación en la que estamos. En la clase pasada habíamos llegado hasta el principio número 10. Hola, Lick, perdón que lo interrumpa. Yo sí sé cómo compartir el audio. Ajá. A mí me funcionó que se desactivan los audífonos y comparte el sonido de toda la computadora. Entonces así sirve, es igual que en Google Meet. No sé si le funciona. Vale, ahorita me voy a quitar los audífonos. Ahí me dice si se escucha. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Sí, ahora sí. Que corresponden sí. ¿Se escucha? Hoy sí se escucha. Afirmativo, hoy se Sí, escucha bien. Sí. Ok, entonces lo voy a poner desde el principio para que lo podamos disfrutar. Si no se oye, ahí me avisan, por favor. Los derechos humanos
humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significan niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes, aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener, y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco él lo logra, pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron, y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa, pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia, insistió que toda la gente en la Tierra tenía derechos. No solo en Europa. Finalmente, incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la Tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen,
Primero, solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16.000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿Uno cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1.000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Ajá, ¿qué tal les pareció? ¿Qué tal les pareció el video? Súper interesante. Perdón. Alicia Raquel Ayala, ¿qué es lo que más te gustó? Joana, después de Alicia, sigues tú, Joana. Alicia. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Quizás lo que más me llamó la atención fue la historia de cómo realmente todo inició, que en un momento nos empiezan a contar que las personas no tenían derechos, sino que era dependiendo de con quiénes estaban y que solo esas personas tenían como que derechos, aunque realmente no eran derechos, porque no se conocía todavía el término derechos. La otra compañera. La otra compañera que había pedido la palabra. Sí, Joana. ¿Se escucha, Eli? Ahorita sí.
Básicamente el video es una recopilación de los derechos humanos. O sea, iniciaba cuando Ciro el Grande conquistó Babilonia y que él aceptaba las diferentes religiones que tenían las personas y los respetaba. Entonces también hablaba de cuando respetaron los derechos e igualdades en Inglaterra. También mencionaba cómo ha ido evolucionando la creación de la ONU y así sucesivamente. Y que dicen, o sea, en el video decía que por qué si están los derechos humanos, o sea, derecho a la vida, el hecho que no pueden existir esclavos, igualdad, por qué en esta época todavía existen esclavos o hay niños que sufren de hambre. Entonces es como que, yo siento que mostraba que es como un poco ilógico. Bien, gracias, Joana. ¿Tú qué piensas, Mario Nilsson Guzmán? ¿Mario? Dígame, Mario. Lick. Ajá, ¿tú qué piensas del video? Fíjese que se me fue el internet justo en ese momento y acabo de reingresar. Bueno, ahí lo ves más después y porque ahorita estoy haciendo preguntas así al azar y opiniones. Este, por supuesto, va incluido en el próximo laboratorio, ¿verdad? Francisco, ¿tú quieres participar? Francisco Javier. Afirmativo. Es una recopilación y una síntesis muy interesante de derechos humanos que nos refresca algunos aspectos que hemos visto en otras clases. Sin embargo, me parece muy bien la reflexión. Está bien conocer la historia, pero la reflexión es lo más importante en este momento, porque si bien ya hay una sociedad de alguna manera organizada, que hay una causa común en este caso, estos 30 derechos en los que han convenido todos, que se debe procurar, garantizar, respetar. Sin embargo, la reflexión una reflexión crítica es, ok, si se tiene ya este punto de partida, que debe ser a partir de esa carta, debe ser tener una perspectiva progresiva. Entonces, siendo así, ¿por qué se sigue la gente sigue muriendo de hambre, los niños en muchas partes? Y no nos vayamos tan lejos. Apliquemos la realidad en nuestro país. La desnutrición, ¿cómo está en nuestro país? El analfabetismo, si bien de alguna manera se ha reducido con algunas, digamos, actualización básica que se ha dado a los adultos, pero aún así se continúa vulnerando derechos. Gente que todavía no sabe escribir, leer y que sigue siendo estafada cada día por esa condición. La salud. Acá, ¿quién puede ir en este momento a un centro de salud público a recibir una atención desde algo grave a algo simple en este momento que no implique incluso el riesgo de morir ahí dentro, ¿verdad? O morir en su casa porque no tiene medicamento o la atención necesaria? En fin, así nos podemos ir extendiendo en cada uno de todos esos derechos que están plasmados en un documento del cual El Salvador es suscriptor y debería procurar y garantizar esos derechos. Sin embargo, mucha de nuestra sociedad, los ciudadanos, desconocen qué son los derechos humanos y por esa razón no pueden exigirlos, reafirmarlos o defenderlos cuando hay una vulneración. Entonces, para mí, esa reflexión es la que nos debe de centrar la discusión y esa reflexión hacia, bueno, ¿qué se debe hacer entonces? ¿Cuál es nuestro papel para quienes estamos en este momento formándonos y para los profesionales? ¿Cuál es nuestro rol en la sociedad y garantizar que todos estos documentos o toda esta aspiración que hay o esta utopía a través de estos derechos plasmados, pues realmente sea
una realidad universal, pero comenzando acá en lo local, en nuestras casas, en nuestros vecindarios, en nuestro país. Cierro participación. Bien, gracias, Francisco. ¿Alguien que quiera, otro compañero que quiera participar? Dar su opinión sobre el video, su criterio o su crítica al video, porque acuérdense que ustedes deben ser críticos. No todo lo que yo diga, ustedes lo van a atender así, amén, 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 ¿verdad? Y eso solamente con lo de Dios. Pero de ahí lo que nos dicen los seres humanos, tenemos que buscar la confirmación. Lo que me dice uno, lo que me dice otro. O sea, ver las cosas, o sea, si le falta, si le sobra. Todo eso tenemos que siempre verlo, pues, de una manera crítica, ¿verdad? ¿Alguien más quiera participar? Roberto. Yo, licenciado, quisiera bien. aportar algo que es importante destacar, la revolución que ha tenido los derechos humanos. Pienso que en este tiempo ya tendría que haber un personaje o una figura pública que dé otro como review, otro apalancamiento de los derechos humanos, ya que se están viviendo muchas injusticias a nivel nacional, a nivel internacional, que lo cual es algo bastante preocupante y así como todos los impulsadores de los derechos humanos en su tiempo, que en ese momento sí tendría que haber como esa persona o esa figura que aporte bastante a los derechos humanos. Ese es mi único lo que esperaría yo en base a toda la historia, porque hay bastantes personajes que marcaron historia que al final en estos momentos ya nos conformamos con lo que ya tenemos establecido y nadie busca luchar por los derechos de las personas, de los niños, de las mujeres, de los individuos, solamente, licenciado. Bien, gracias, Roberto. Una pregunta, Roberto, antes de que te retires. Aquí en El Salvador hay una procuraduría, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Y de qué sirve esa procuraduría en nuestro país? En la mayoría de casos sirve como para problemas que han habido con delincuentes, mujeres golpeadas, pero siento que el procurador, por ejemplo, en lo personal, ni siquiera yo sé el nombre, ¿verdad? Y creo que eso sí tendría que ser como algo de raciocinio como individual y que esa persona tendría que estarse divulgando en las redes sociales, como por ejemplo defender los actos que pasaron hace un par de semanas con la persona de un militante de un partido político que fue asesinado. Todo este tipo de cosas creo que tendrían que ser un foco de atención para el procurador que está en estos momentos, ¿verdad? Exacto. Y no solamente para casos así como del asesinato, ¿verdad? Sino que también el procurador, yo hasta ahorita no recuerdo que un procurador se haya pronunciado porque se cumpla acá en el país, que todos tengamos por lo menos una alimentación básica, o que todos, o exigirle a los gobiernos de que la educación gratuita para todos, gratuita y obligatoria, etcétera, ¿verdad? O sea, el procurador, más que todo, en muchas ocasiones, no siempre, ha servido como una tapadera a muchas injusticias que se han cometido acá en nuestro país. Y se ha convertido, pues, en muchas ocasiones, en un servil de los que detentan el poder en nuestro país. Bien, ¿alguna otra duda, comentario que quieran hacer alguno de ustedes? Ok, entonces vamos a seguir con la presentación que veníamos desarrollando antes, ¿verdad? Habíamos hablado ya hasta el derecho humano número 10. En el 9 habíamos dicho que nadie puede ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado, ¿verdad? O sea, todos tenemos derecho, pues, al libre tránsito. No ser detenido, sino hay una justificación. Detenido, ni preso, ni desterrado, sino hay una justificación. Y también, por el otro lado, todos tenemos derecho a un juicio justo. Y aquí, pues, hemos visto juicios que no son muy justos, ¿verdad?
Y si no, acordémonos del ejemplo que les ponía, ¿verdad? Un expresidente que roba millones de dólares y una señora que roba una gallina. Ese expresidente tenía suficiente para cubrir todas sus necesidades y la señora no tenía ni siquiera para darle de comer a los niños. Entonces, ¿será justo la forma en que fue tratada la señora y la forma en que fue tratado ese expresidente? Esa es una respuesta que ustedes pueden dárselas por sí mismos. Bien, vamos a continuar con la siguiente. Toda persona es inocente hasta que se le pruebe lo contrario. O sea, nadie puede ser condenado si no se le ha comprobado lo contrario. Pero aquí, por ejemplo, vemos nosotros medios de comunicación que primero condenan a través de los medios de comunicación escritos, radiales y televisivos. Condenan a la persona primero y después, cuando esta persona demuestra su inocencia, ni siquiera tienen la moralidad de disculparse con esa persona a quien le hicieron pedazos, ¿verdad? Su criterio, le hicieron pedazos su imagen como persona en la sociedad. Entonces, y el Estado salvadoreño, que es el encargado de proteger estos derechos humanos, ¿qué ha hecho para que los medios de comunicación no sobrepasen sobre esas personas, ¿verdad? Entonces, yo creo, y por otro lado, creo que si bien es cierto, está la ley, pero tampoco una gente que estuvo presa, imagínense ustedes, solo por lo que dijeron los medios de comunicación, y muchas veces no tienen los fondos como para poderse defender. Entonces, ¿cómo se van a defender sus medios de comunicación? Aparte que si tratan de defenderlo, los medios de comunicación como que estuvieran de la mano, y es lógico, ¿verdad? De la mano para defenderse uno con otro y tratar de justificar. Es decir, aquí no hay derecho de expresión. ¿Será eso libertad de expresión? ¿El desprestigiar a una persona? Carmen Floricenia Cruz. Profesor Ernesto. Buenas tardes, Lick, ¿me escucha? Sí, te escucho, Carmen. Ok. Sí, realmente yo considero que, pues viendo la coyuntura de nuestro país, es un poco de dudar si realmente tenemos libertad de expresión. Claro está de que nosotros podemos vertir nuestras ideas en diversas plataformas, pero lo de los discursos de odio pues siempre está presente y es lamentable la situación, la verdad. Sí, Gerson Ernesto Vázquez. Hola, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué piensas tú de lo que dice la compañera? La verdad, toda la razón, Lick. No debería ser así debido a que no estamos en un momento para confrontarnos. Ya esos tiempos pasaron. Hoy debemos fomentar una cultura de paz, no solo entre sociedades así, sino que también en cuanto a los partidos políticos. Bien, esta es mi interpretación, ¿verdad? En cuanto a eso, ¿qué es lo que ha sucedido? Yo se lo he dicho en otros momentos. Aquí ha habido siempre una burguesía dominante, ¿verdad? Hay muchos burgueses, pero dentro de esa burguesía hay un sector dominante. Y eso, en buen calor del diccionario español, esos son los oligarcas los que dominan. Pero en este momento coyuntural actual, lo que ha sucedido es que hay una pugna por mantener el poder de una burguesía naciente que quiere llegar a convertirse en un oligarca
Una burguesía que solamente es burguesía, pero quiere convertirse en un oligarca, y la burguesía oligarca que se está defendiendo. Entonces, el problema es que ahí nos encontramos nosotros en medio. Y le damos a veces el apoyo a quien no lo merece. Porque si comparamos qué es lo que hacía la burguesía actual dominante, o sea, la oligarquía actual, ¿qué es lo que hacía por la gente? Nada. Los hospitales, cada vez en peor estado. La educación, las escuelas, cada vez peor, deteriorándose. Física y lógicamente, ¿verdad? Emocionalmente, pues, ¿verdad? Porque, si bien es cierto que la escuela lo forma el maestro y el alumno, pero necesitan un lugar donde poderse reunir. Pero aquí, ahí veía yo, he visto publicados, y no son cosas nuevas, pues, ¿verdad? Donde se ve escuelas donde tienen que suspender las clases porque hay goteras. O sea, o chorritos de agua cuando llueve, ¿verdad? Entonces, como digo, acá no ha habido algo para la población, para la mayoría de la población. Porque cuando hablamos de burguesía, ya lo hemos dicho en otra ocasión, estamos hablando más o menos de un 5% de la población. Y ellos son los que obtienen todo el beneficio del quehacer económico. Pero ahora, como digo, es un pleito entre ellos. Y nosotros estamos en medio. Lógicamente, que tenemos que tener y fijarnos de esa burguesía, la oligárquica actual, o la burguesía que quiere convertirse en oligarcas, ¿quiénes han hecho más por la gente? Mi pregunta sería, ¿cómo hubiera manejado la pandemia cualquiera de los políticos tradicionales en nuestro país? No hablo de partidos, hablo de políticos, de los expresidentes. ¿Qué hubieran hecho ante esta pandemia? No les hubiera importado la vida de la gente. Y aquí el nivel de muertos hubiera sido mayor por los niveles de ignorancia que hay en nuestro país. ¿Quién sabe cuál es el porcentaje de gente analfabeta en nuestro país? ¿Quién sabe cuál es el nivel de analfabetas que hay en nuestro país? Francisco. En este momento, profesor, anda con los programas que implementaron, anda ahí por el 10, 11%, más o menos, 10, 40 y algo, casi el 11%. Pero, repito, es un programa que aplicaron que brinda algunas herramientas básicas, pero realmente no es que las personas hayan desarrollado un conocimiento que les permita, ¿verdad?, leerse un libro, culturizarse y tener esa capacidad de poder hacer análisis, ¿verdad?, sobre la base de interpretación, de lectura. O sea, son operaciones básicas nada más que se les ha enseñado. Entonces, digamos, oficialmente aparece por ahí entre el 10 y el 11%, pero si nos vamos ya digamos, a la práctica, nos mantenemos más arriba realmente, ¿verdad? Sí, el analfabetismo, considerando eso que tú dices, aprender a leer no es salir del analfabetismo, ¿ya? Porque salimos del analfabetismo de lectura, pero nos quedamos con el analfabetismo intelectual. No hay desarrollo intelectual. La gente aprende a leer y nada más, ¿verdad? Y precisamente por esos programas que tú mencionabas, Francisco. Sí, pero antes de esos programas, ¿cuál era el nivel de analfabetismo total que había en nuestro país? Andaba arriba del 60%. ¿Ya? Y la otra elemento que yo tomo en consideración es cuántas personas ingresan a primer grado. ¿Cuántas personas ingresan anualmente
a primer grado? ¿Quién sabe? Hoy en este año, si mal no lo recuerdo, a pesar de la pandemia, no, perdón, el año pasado, antes de que se anunciara la pandemia, el ingreso de personas a primer grado andaba arriba del millón de niños. ¿Ya? Pero de ese, un poquito más de 1 millón, pero de ese arriba de 1 millón, ¿cuántos se gradúan de la universidad? ¿Cuántos? No pasan, andan entre 14 y 20 mil personas que se gradúan de la universidad. ¿Eso qué significa? La escolaridad. Ya no hablemos solo de analfabetismo, hablemos de escolaridad. O sea, ¿qué niveles de escolaridad tenemos? Con 14 mil, de 1 millón y pico de salvadoreños que iniciaron sus estudios en primer grado, únicamente salgan 14 mil. O sea que no llegamos ni siquiera al 1% de graduados de la universidad. Entonces, ¿qué nivel de escolaridad tenemos? Y esas personas que aprendieron a leer, muchas de ellas ni siquiera fueron a la escuela, sino que, como dijo Francisco, fueron programas especiales. Y solo recibieron la capacidad de leer, nada más. Pero, o sea, no tienen escolaridad. No tienen escolaridad. Entonces, ¿dónde están los derechos humanos? ¿Cómo se defienden los derechos humanos acá en nuestro país? Ahí sí les sigo dejando a ustedes la pregunta. Toda persona es inocente hasta probarse lo contrario. Ya lo habíamos dicho y eso creo que se entiende, ¿verdad? O sea, nadie debe ser condenado sin haber sido oído y vencido en juicio. Que ahí lo dijimos en otro principio, ¿verdad? Entonces, toda persona es inocente mientras no se compruebe lo contrario. Nadie será objeto de injerencia en su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia, ni ataques a su honra o reputación. ¿Cuántas veces, y lo hemos dicho acá en clase, cuántas personas son atacadas por los medios de comunicación? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué ahora la diferencia de que existan más gente apoyando al presidente actual? Porque antes los medios de comunicación enfocaban su comunicación para hacernos caminar a donde querían los oligarcas de nuestro país de cada época, ¿verdad? Ahí nos caminaba, porque eso es lo que hacían los medios de comunicación. Entonces, allí estamos hablando de que si hay una injerencia de los medios de comunicación cuando están induciendo a la gente a actuar o pensar de una manera. Pero ahora los medios de comunicación masivos ya no solo son la radio, la televisión y los medios escritos, sino que ahora están las redes sociales, ¿verdad? Las redes sociales. ¿Y quiénes son los que están abriendo los ojos más? La gente adulta, ya de 40, 50 años para arriba, de 50, pongamos, de 40 todavía, de 50 años para arriba, ya les cuesta manejar el Internet, ya nos cuesta. Yo dentro de ese grupo, ya nos cuesta manejar el Internet, manejar las redes sociales. Incluso ya escogemos qué redes sociales quiero escuchar y qué redes sociales no quiero visualizar, ¿verdad? Escuchar o visualizar. Ya escojo, pero ya tengo un criterio. Entonces, como ahora, ¿y quiénes son los que están manejando más las redes sociales? Vean, aquí en el país se vendió Antel, que era una institución del Estado, una institución autónoma, se vendió a las compañías. Pero ven ustedes cómo el mismo modelo que tenemos, el mismo sistema capitalista, se ahorca por sí solo. ¿Por qué?
porque entraron las compañías telefónicas. Y ahora pues ya no solo es teléfono, sino que es internet lo que te dan, hasta por teléfono. Algunos de ustedes están oyéndome por teléfono, mi clase. Entonces, pero ¿quiénes son los que más manejan la tecnología informática, la tecnología del internet? Los jóvenes. Entonces, ahora tienen ustedes una respuesta del por qué la mayoría de gente, eso salen en las diferentes encuestas, la mayoría de gente que apoya al presidente actual son gente joven, gente que va abajo de los 40, 50 años. Y cuanto más joven es, más apoyo hay. Ven ustedes cómo puede los medios de comunicación manipular a la gente. Y así han estado haciendo los medios de comunicación por decenas de años. Bien, ¿alguna duda, algún comentario? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, como digo, nadie será objeto de injerencia en su vida. O sea, nadie tiene que meterse en mi vida privada. Nadie, ¿verdad? Tampoco tiene que tener injerencias en mi familia. Pero a través de los medios de comunicación se sigue teniendo eso. Nadie puede tener injerencia o invadir mi domicilio. ¿Verdad? Nadie. Según la declaración de la ONU. Mi correspondencia, nadie tiene por qué leerla. Pero antes de la guerra, aquí la correspondencia no era privada. Aquí, cuando se tenía a alguien, sospecha de alguien, se le vigilaba su vida privada, se le vigilaba su familia, se le vigilaba su domicilio y se le violaba su correspondencia, ¿verdad? Y también, como digo, había ataques a la honra y reputación. Y si no recordemos cómo los medios de comunicación atacaban al FMLN en época de la guerra, ¿verdad? En época de la guerra civil de El Salvador. Y ahora no. Hasta salían hasta felicitándolos del FMLN. Entonces, ¿eso qué les indica? Que los medios de comunicación tradicionales en nuestro país siempre van a estar en favor del que tiene más poder, en favor de los que les apoyan a ellos. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? No hay. Vemos el siguiente derecho. Se tiene el derecho a la libertad de movimiento. Se tiene derecho a la libertad de movimiento. Ahora sí hay libertad de movimiento, pero entre comillas. Porque hemos visto en los periódicos que si alguien va a una colonia dominado, y aquí la mayoría de colonias en el país están dominadas por las maras, esa persona corre un gran riesgo. La vez pasada veíamos un bus que se metió tratando de evitar el congestionamiento de vehículos, se metió a una zona donde no circulaba. ¿Qué pasó? Lo detuvieron y ahí mataron a un joven. Entonces no hay garantía, esa garantía no la está dando el Estado. No se tiene ese derecho a la libertad de movimiento. Ya no es porque el Estado lo restrinja, como sucedió en los años 60 y 70 y buena parte de los 80, ¿verdad? Ya no es el Estado, ya no es la Policía Nacional, la antigua, no la Policía Nacional Civil, sino que solo Policía Nacional, así se decía. No, ya no era la Guardia Nacional, ya no era la Policía de Hacienda quien le robaba el derecho a la libertad de movimiento. Ahora no lo tenemos, pero ya no es directamente el Estado, sino que son las maras. Y eso es una deuda que tienen todos los presidentes que han vivido con ese problema y no lo han podido solucionar, incluyendo el actual. Aunque sí ha disminuido la cantidad de crímenes, ¿verdad? Ha disminuido la cantidad y ahí vemos los medios. Unos dicen que es por la pandemia que han disminuido los crímenes y otros dicen que no es por eso.
sino que es porque hay mayor control territorial, que es el proyecto que se está desarrollando la actual presidencia de la República, ¿verdad? O sea, ¿a quién le creemos? ¿Verdad? ¿A quién le creemos? Pero la verdad es que libre circulación en nuestro país no hay. Derecho de asilo. Eso, acá en nuestro país, creo que no hay problema. Aquí han venido gente a pedir asilo y se les ha dado. El problema es cuando son los salvadoreños que van a pedir asilo. Si no tienen, ¿cómo les podría decir? Si no tienen un cierto nivel o han tenido un cierto nivel de poder político, no hay oportunidades, o muy pocas. Por ejemplo, aquí vemos nosotros que la gente del frente que se asila, ¿dónde se va a asilar? A Nicaragua, a Venezuela. Y la gente de que no son del frente se asila más que todo para Estados Unidos o México. Entonces, ellos tienen derecho de asilo, pero aquellos que son amenazados por las maras, que tienen que ir, emigrar de un lugar a otro en el territorio y que aún así lo siguen amenazando y buscan asilo en países como Estados Unidos, no encuentran ese asilo. Entonces, no se está cumpliendo con el derecho número 14 establecido por la ONU. ¿Alguna duda, pregunta o comentario que quieran hacer? Dayana, Nicole, dime. Buenas tardes, licenciado. De hecho, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la UCA, ¿sí?, tiene un programa de ayuda para las personas que se quieran ir a otro país asiladas por diferentes motivos. Y sale el proceso de asilo, a las personas, a las familias, se les entrega un vale de $50 del Super Selectos como ayuda, pues, ¿verdad?, a que ellos, por diferentes motivos, se encuentran en una situación económica estática. Entonces, sí existen oportunidades de asilo en el país y sí se está haciendo valer ese derecho realmente. Pero lo hace el Estado, que es el responsable. Dayana, ¿hace eso el Estado salvadoreño? Pues con nosotros gobiernos realmente no lo sé, pero con este gobierno pues sí me he tratado de informar un poco y pues no lo está haciendo. Y de hecho se nos ha quitado el hecho de que nosotros podamos ser un país que pueda recibir a personas de manera de asilo. Sí, no, la verdad es que justificaciones siempre van a haber. Y siempre ha sido así, ¿ya? Siempre ha sido así. Desde la época después de la independencia, el país más o menos ha mantenido el patrón. Por ahí oía yo a un analista político que precisamente perteneció al frente y fue de los negociadores del frente, que decía de que acá el problema es que siempre ha habido una tiranía. Siempre ha habido una tiranía. Desde prácticamente, y él lo señala y hace historia, desde la época de Maximiliano Hernández Martínez, ahí fue una tiranía, ¿verdad? Entonces, fue el pueblo el que se levantó en armas. Y al levantarse en armas le tiraron al ejército, que lógicamente el ejército estaba preparado para la guerra. La gente que se levantó en armas, no en esa época. Y hubo una masacre, y se habla en la época de Maximiliano Hernández Martínez, de una masacre de aproximadamente 30,000 campesinos. 30,000 campesinos, ¿verdad?, en un corto tiempo. Y fue también el pueblo quien, como vio que militarmente no podía vencer al tirano de ese momento, entonces, ¿qué hicieron? La huelga de brazos caídos. Entonces, claro, la huelga de brazos caídos significó que nadie de los trabajadores se presentó
a ninguna empresa a trabajar. Huelga de brazos caídos. Y lógicamente, ¿qué es lo que pasó? Y ahí es donde de alguna manera se demuestra de cómo todos estos entes o gobiernos que han existido desde la época, después de la independencia, han estado al servicio de los más millonarios de El Salvador, ¿verdad? De los más millonarios. ¿Qué es lo que pasó? Que obligaron ellos, los más millonarios, le dijeron a Maximiliano Hernández Martínez, renunciar, retirarte de acá del país, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Porque ellos se vieron afectados, porque no estaban produciendo que la riqueza a la que estaban acostumbrados, en tanto que la población completa dejó de ir a trabajar. Y ahí se sintieron que le estaba afectando sus bolsillos. Y entonces sí, le ordenaron a Maximiliano Hernández Martínez, ahí se comprueba que son ellos los que ordenan que se retiraran, ¿verdad? Que dicho sea de paso, Maximiliano Hernández Martínez fue asesinado allá en Honduras. Dicen que es por su propio motorista. Y después de Maximiliano Martínez, ¿qué es lo que hubo? Una tiranía militar. Si aquí, una tiranía militar. Si aquí lo que no había nada, libertad de expresión, libertad de movimiento, libertad de pensamiento, nada de todo eso existía, ¿verdad? Nada. ¿Por qué? Porque nadie podía hablar en contra del gobierno, nadie podía hablar en contra de, peor de los ricos, ¿verdad? Millonarios de esa época. Entonces, ¿por qué? Lo metían preso y después aparecía asesinado o de una vez era mandado a asesinar, ¿verdad? Entonces, como digo, derechos de asilo acá, eso nunca ha existido. ¿Por qué? Por lo mismo, ¿verdad? Menciónenme ustedes alguna persona que ustedes sepan que esté asilado en nuestro país. No la hay. En cambio, ¿cuántos asilados salvadoreños hay en el mundo? ¿Cuánta gente se ha ido huyendo de los efectos de la guerra y de los efectos de la mara? ¿Cuántos salvadoreños viven en el exterior? Van casi para 7 millones. O sea que El Salvador, si aquí tuviéramos una vida tranquila y vivible, razonablemente vivible, seríamos una población de 13 millones de salvadoreños. 6,5 que tenemos hoy ahorita y 7 que están fuera, seríamos 13 millones que han ido a buscar asilo. O sea, tal vez no pidiendo asilo con esa palabra, ¿verdad? Pero sí, hay gente asilada, por ejemplo, que sí pidió auxilio y en la época de la guerra, allá en Australia. Hay gente asilada allá en Europa, en Grecia, en España, en toda Europa, hay salvadoreños, ¿verdad? O sea, nuestra población de salvadoreños es inmensa. ¿Por qué? Porque pidieron asilo, dadas las condiciones económicas, sociales y de seguridad en nuestro país. ¿Alguna duda, algún comentario, algo que no estén de acuerdo? Sean críticos. Ok, seguimos. Derecho a una nacionalidad. Eso creo que sí se cumple prácticamente en todas partes del mundo. El derecho a una nacionalidad. Unos son hindúes, otros son chinos, otros son japoneses, otros son estadounidenses, norteamericanos, como le llamamos nosotros, ¿verdad? Aunque en Norteamérica está Canadá, Estados Unidos y México, pero nosotros decimos norteamericanos. Ingleses, italianos, alemanes, suizos, suecos, etcétera, ¿verdad? O sea, creo que eso sí se cumple, que todos tenemos derecho a una nacionalidad. A no ser, pues, que sea, como decimos nosotros, vía tráfico de personas. Ahí sí se olvidan los traficantes de personas, se olvidan de la nacionalidad y prácticamente en la práctica se la quitan. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Seguimos. Derecho al matrimonio y a la familia. Sí, es cierto.
el derecho en nuestro país existe. Incluso acá los puede casar un abogado, los puede casar el alcalde, ¿verdad? Hay facilidades para casarse. Lo que pasa es que la educación en nuestro medio no induce a la gente a casarse. Y es más, yo he observado que los niveles de matrimonios acá en nuestro país han bajado. Antes había más casamientos que ahora. ¿Por qué no querrán casarse los jóvenes actualmente? Porque no les han enseñado la belleza de una familia. No les han enseñado el amor familiar. No les han enseñado el respeto hacia la mujer. Y también el respeto que la mujer le debe de tener al hombre. Entonces, sí existe y hay facilidades. Lo que pasa es que no la quiere, aquí sí es la población la que no la quiere cumplir. ¿Alguien quiere agregar algo a este derecho? En otros países también hay derecho al matrimonio y a la familia. Incluso allá cuando se separan, cuando hay divorcio, hay un juicio en donde se determina con quién va a quedar. El niño o los niños se hubieran, ¿verdad? Y porque no ven las condiciones psicológicas de la persona que se va a cargo del niño y las condiciones económicas para ver si les va a poder mantener. Cosa que aquí no mucho vemos. Bien, aquí no, aquí el que paga el mejor abogado, ¿verdad? El que tiene más dinero es el que va a ganar el juicio. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Digamos. Derecho a la propiedad individual o colectiva. Aquí tenemos, yo quiero hacer una pregunta. Donde están los mantos acuíferos, las tierras donde están esos mantos acuíferos, todos tenemos derecho a través del agua a esos mantos acuíferos. ¿Sí o no? Mario, no, Mario ya le pregunté. A Carmen María García. Carmen María García. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿sí? ¿Me podría repetir, por favor? Que estaba hablando de los mantos acuíferos. Estoy hablando del derecho a la propiedad individual y la propiedad colectiva. Te preguntaba si a través del agua tenemos todo derecho a los mantos acuíferos. Pues pienso que sí tenemos derecho a que eso no sea un bien privado, pero también tenemos la obligación de protegerlo y a veces quizás no cumplimos con eso y damos pie a que a contaminar y a nosotros privarnos del mismo derecho que tenemos, ¿verdad? Esa sería mi opinión en cuanto a ese recurso. Nosotros sabemos, por ejemplo, del sector de Nejapa, allí hay mantos acuíferos y han autorizado la construcción de viviendas sobre el manto acuífero. ¿Qué va a pasar con eso, Carmen María, cuando esas construcciones se hayan terminado? Pues obviamente, primero que nada, va a desaparecer. Supongo yo que desaparecería porque se comienza a trabajar encima de eso, se vierten materiales como el cemento para rellenar y todo eso. Obviamente desaparecerían, ¿verdad? Exacto, porque la tierra ya no tendría absorción de agua. Entonces los mantos acuíferos van a tender a secarse. Pero no autorizado que se construya ahí, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el derecho de propiedad colectivo? El derecho al agua. ¿Los ríos le pertenecen a alguien
¿Los ríos le pertenecen a alguien? María Camila Sosa. Aquino Sosa. María Camila Aquino Sosa. Hola, Liz, ¿me escuchas? Sí, te escucho, perfecto. Yo pienso que a todo caso le pertenecen al Estado, pero a ciencia cierta también pienso que nos pertenecen a todos y por eso también debemos de cuidarlos y protegerlos. Desde el momento en que pertenecen al Estado, y el Estado somos todos. El Estado salvadoreño está compuesto por los salvadoreños, porque si los salvadoreños no existiéramos, no existía el Estado salvadoreño. Y además de eso, los tres poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Pero qué hacen ellos? Miren, autorizar que construyen ahí donde están los mantos acuíferos. Y todo eso que le pertenece al Estado, porque el Estado es nuestro, de todos los salvadoreños, no solo de unos pocos, de todos los salvadoreños. Entonces el Estado debería de velar por todos, porque el Estado es propiedad colectiva de todos los salvadoreños. El presidente y su gabinete son empleados de nosotros los salvadoreños. La Asamblea Legislativa y todos los colaboradores que tienen ahí son empleados de nosotros, porque nosotros los ponemos ahí para que hagan el trabajo de protegernos y de generar condiciones para una vida más digna. Y lo mismo con los jueces. Lick. Sí, dime. Bueno, hace quizás como 1 año, 2 años creo que vimos esa materia aquí en la U. ¿Sí? Y el señor que nos daba la cátedra era abogado y nos decía que, o sea, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos como salvadoreños es que están obsoletas nuestras leyes. Hay una ley que protege eso de los mantos acuíferos y está obsoleta y nunca les han interesado como renovar, vea, esas leyes, hacerles una reforma. Y nos ponía un ejemplo de los cementerios, que usted llega, por ejemplo, a Jardines de Recuerdo, a querer adquirir un nicho y a veces le venden hasta 5, pero a ellos no les importa si realmente contaminan los mantos acuíferos. Entonces ese es un gran problema y con tal de vender, vea, no les importa si realmente se pierde eso, que Sí, es importante para el ser humano. Exacto, ¿verdad? Exactamente, así es, Giselle. Entonces, como digo, no hay protección. El Estado no está cumpliendo aquí en nuestro país con ese derecho. Diferente en otros países, ¿verdad? Donde sí se protege la propiedad individual y colectiva. Y si no, como les digo, ahí les pongo yo el ejemplo de Suecia. En Suecia la educación es pública. Y el nivel de calidad de la educación pública en Suecia es de los mejores del mundo. Es de los mejores del mundo. Sí, es de los países donde existe menos analfabetismo en el mundo. Y la gente es pensante, es crítica, es analizante y participa, ¿verdad? Y es un mundo capitalista, yo se lo he dicho. Es un mundo capitalista, o sea, el capitalismo no es malo. Lo malo es quienes comandan el capitalismo, quienes establecen el modelo de capitalismo en su país. Ahí está el problema, ¿verdad? Ahí está el problema. Pero en otros países sí existe ese derecho y se respeta ese derecho a la propiedad, tanto individual como colectiva. Aquí tenemos, es que me acuerdo, el ejemplo esa de la finca El Espino. Allí había un asentamiento de personas, de familias, ¿verdad? Allí había un asentamiento de familias. Pero de repente dijeron, esa tierra es mía, esa finca es mía. Así que me desocupan y hicieron todo el trámite legal hasta que el juez decretó que las familias tenían que desocupar ese territorio. Pero
ahí hubo gente que demostró de que tenía más de 30 años de vivir ahí. Y según nuestras leyes, esa persona, si los dueños no habían reclamado el derecho a esa tierra, esa persona pasaba a ser propietario. ¿En qué fallaron estas personas y en qué se basó? En que por ignorancia, y eso es lo que por eso ya ven, porque quieren tener ignorante a la gente, que por ignorancia ellos desconocían eso, que estaba en la ley, que la ley les protegía, y por lo tanto, después me parece que exactamente son 27 años de vivir en una propiedad, y si no hay reclamo del propietario, la persona que ha vivido durante esos 27 años puede reclamar para que el Estado la vuelva propietaria de ese territorio que ha estado ocupando, ¿verdad? Pero como la gente no lo sabía, entonces como no había nada legalizado a favor de ellos, ¿verdad? Y como pagaron buenos abogados, y a saber si también en la parte judicial, no sé, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el dictamen fuera favorable y esa gente tuvo que desocupar. Entonces, si allí ya había derecho de propiedad, según la ley, ¿por qué le quitaron ese derecho de propiedad? Ahí tenemos nosotros ejemplos de cómo es que aquí no se cumplen esos derechos. Derechos establecidos por la ONU. ¿Alguna duda, alguna pregunta, otro comentario que quieran hacer alguien? Yo tengo un comentario en sí, ese caso, profesor, y es porque tuve la oportunidad de seguir muy de cerca ese caso del Espino. Me impactó mucho porque hubo tantas vulneraciones a derechos humanos que pude documentar, y hay procesos por eso, ¿no? Porque ahí hubo personas que incluso al momento del desalojo forzado, pues personas con enfermedades crónicas que no se les dio ni tiempo de sacar sus medicamentos, fueron lanzados a la calle, a la intemperie, obligados a vivir en condiciones, pues como hasta el momento siguen. Espero que ya pronto cambie esa situación, pero es importante tener uno contexto, y por eso la educación, y uno siempre ir más allá de lo que uno ve o escucha o lee en los medios de comunicación, porque todo se quedó la noticia a nivel de que las personas son invasores, usurpadores violentos, o que eran, invasores violentos, perdón, o usurpadores. Son los dos términos que se utilizaron, y esa fue la figura para la cual lograron la salida forzada por la vía legal, ¿verdad? Sin embargo, eso me llevó a mí a ahondar en la historia, ver qué pasaba con esas tierras, que esas tierras eran colectivas, eran del Estado, nos pertenecían a todos. Pero como ha sucedido acá y en muchos casos, pues esas tierras públicas, a través de procesos nada transparentes, pues pasaron a manos privadas. Luego, cuando se comenzó a hacer la carretera la Diego de Holguín, hoy Monseñor Romero, pues bueno, se vuelven a hacer estas negociaciones, ¿verdad? Artículo 246 de la Constitución, inciso segundo, pueden leerlo y consultar ahí. El interés colectivo va a prevalecer siempre que el interés particular, y en este caso ahí eso debió aplicarse. El Estado lo que tuvo que ver es pagado una compensación por el tramo que iban a usar, y porque el interés colectivo prevalece, pero al final se decidió darle otros terrenos, ¿verdad? Y otras tierras continuas, y pues hoy, claro, que tiene un valor comercial, no es tanto el interés de la protección, es el interés comercial por el desarrollo que hay en la zona, pues de ahí viene todo, ¿no? Entonces, acompañé a esta gente cerca de un año, incluso me acuerdo que la Navidad del 2018, sí, más recuerdo, estaba en una cena navideña y me tocó que salir corriendo porque
se había, después de tanto, se había negociado o se había avanzado, pues, para que se les diera un terreno contiguo a la Cancillería, que es propiedad del Estado, ¿verdad? Para que la gente quedara ahí mismo. Sin embargo, hubo presiones de estos poderes fácticos de los que estábamos hablando al inicio, pues, ¿verdad? Que se rehusaban a entregar incluso yo tuve la oportunidad de cuestionar directamente a uno de los diputados, que es un video que hace par de meses utilizó también el presidente de la República contra ese diputado, del hecho de por qué, si se debían al pueblo, por qué votaban en contra de ceder un bien que es del Estado, para que esta gente ya no siguiera sufriendo lo que está en este momento. Entonces, al final hay el silencio rotundo, pues es lo que te indica realmente cómo estos poderes fácticos tienen el control, dominan a través de, ¿verdad?, sus diferentes representantes en las diferentes esferas, político, económico. Entonces, correcto. Entonces, al final, el Estado como tal, porque fue una lucha de esta comunidad contra el Estado y contra un poder económico, ¿no? Entonces, al final, pues prevaleció y les puedo decir con satisfacción, pues que esta gente se mantuvo firme a pesar de toda la vulneración de derechos y por desconocimiento y por tantas falsas promesas y aquí y allá de los políticos en turno de cada uno de los gobiernos que estuvo, que fueron muchos. Entonces, al final, pues recuerdo que esa noche del 21 o 22 de diciembre, a pesar de todo lo que las contras y todo, y que en plena sesión plenaria, pues hubo en contra, incluso el presidente en ese entonces de la Asamblea dijo, bueno, pido que no voten en contra de esto, y yo me tengo que retirar porque voy para un evento, ¿verdad?, aquí o familiar, o sea, dejaba la sesión plenaria, pero pedía que no se votara. Al final, pues, se votó. Qué bueno, y a la gente se les entregó su terreno, hoy se les está construyendo sus casas, aunque tengan que pagar una cantidad, pero van a estar en un lugar que ya es propio. Pero, o sea, vamos ya, imagínense desde 2018, mayo de 2018, estamos que ya vamos para casi 3 años, que esa gente está en la calle. ¿Cuántos derechos se les han vulnerado? Y frente a eso también, como sociedad, ¿cuál ha sido nuestra respuesta? Muchos simplemente hemos tratado de pasar inadvertido un suceso tan lamentable, tan trágico, y como esa falta de educación, de sensibilidad, es la que no nos permite unirnos, defender causas, en este caso, pues un grupo de 60 familias, pero o sea, es una representatividad de cómo acá el Estado puede vulnerar a través, con estos poderes fácticos, pueden vulnerar derechos. Murieron personas en la calle porque yo estuve allí, fui a las velas de estas personas que murieron en la calle esperando esa solución que hubiese. O sea, y al final, pues, nada de lo que está escrito aquí en la Constitución, en cualquier otra ley, nada de eso se cumplió, o estos derechos, o la Carta de la ONU, o los principios, al final, todo eso acá, ¿dónde están? Entonces, hago esta reflexión y de este caso muy en particular porque me identifica mucho realmente toda esa deuda que tenemos como sociedad y esa tarea realmente por aprender realmente qué son los derechos humanos para que los podamos defender, reafirmarlos, exigirlos, y no solo porque nos afecta a nosotros directamente, desde el momento que a alguien más le está afectando y nosotros podemos ayudar, desde ahí también, esa es parte de la tarea, pero, insisto, todo eso es el reto que tenemos. Cierro participación. Gracias, Francisco, excelente tu participación, ¿verdad? Entonces, yo creo que tú has explicado con bastante amplitud prácticamente esto, el derecho a la propiedad individual o colectiva, que aquí pues no se cumple, ¿verdad? Y siempre Francisco le llama poderes fácticos, ¿verdad? Pero la verdad es que aquí lo que hay son una oligarquía que es la que manda y pone a sus empleados en la presidencia de la República, en los diputados en la Asamblea Legislativa, y con las órdenes de ellos ya eligen a los de la Corte Suprema de Justicia. Bien, ¿no hay alguna duda, algún comentario, alguien que quiera ampliar o criticar lo que se ha hablado hasta este momento? No, seguimos. A tener libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Libertad de pensamiento.
aquí vemos de que todavía sí es cierto, existe cierta libertad de pensamiento. Si alguien quiere hablar, no me indique, sino que de una vez hable, porque no estoy viendo la pantalla del team. Para tener libertad de pensamiento, sí, yo puedo pensar, pero expresar mi pensamiento, libertad de expresar mi pensamiento, y este tiene relación con el siguiente derecho, que es el derecho a la libertad de expresión, son dos cosas diferentes. Porque yo puedo pensar de que todos los periodos presidenciales que han habido aquí en nuestro país, desde la independencia, puedo pensar, solo buscaron el interés de los que dominaban la economía en el país. Pero que yo lo exprese, esa es otra cosa. ¿Verdad? Aunque ahora sí hay un poquito más de libertad de pensamiento. Pero si yo estuviera dando esta clase en esta forma hoy ahorita, en los años 70, 80, que no les quepa duda, que me mandaban a buscar y me asesinaban. ¿Verdad? Libertad de conciencia. Es decir, libertad de pensar, de tomar conciencia sobre ese pensamiento, si ese pensamiento es válido o no es válido, y hacer conciencia en los demás, ¿verdad? Eso en aquella época no se podía. Hoy sí, bastante, ¿verdad? Pero no tanto, como digo, antes era un temor de toda la gente hablar, era un gran pánico hablar, ¿verdad? Y de querer hacer conciencia en otro, porque lo mandaban a buscar y lo asesinaban. Lo torturaban, a ver si pertenecía a alguna de las organizaciones de oposición, y luego lo mataban. Y el derecho a religión. Yo creo que eso, el derecho a religión sí se tiene, ¿verdad? Porque aquí en nuestro país no está prohibido ningún tipo de religión. Y en cambio, por ejemplo, si hablamos de Inglaterra, allá es el protestantismo. Allá el catolicismo está casi prohibido. Para poner un ejemplo, ¿va? Está casi prohibido. Así es que está prohibido no en sus leyes, pero sí en la práctica, porque ya todos deben ser protestantes. Esa es la religión oficial de Inglaterra. Para poner ejemplos, ¿verdad? Que no solo aquí se violan los derechos humanos. Y el derecho a la libertad de expresión, que como les dije, tiene la misma relación, ¿verdad? Tiene relación con lo anterior. Si yo pienso, pero lo puedo expresar. Antes no se podía, hoy sí, ¿verdad? Hoy sí se puede, hay más libertad de expresión. Pero sin ser así, como digo, aquí hay contradicciones, ¿verdad? Hay gente que no le gusta que uno se exprese de esa manera. Y si no, vean cuánta gente quitan del trabajo por decir algo, por expresar algo. Le quitan su trabajo, ¿verdad? Aquí nadie puede protestar verbalmente, mucho menos con acciones, ¿verdad? ¿Por qué lo quitan del trabajo? El derecho a reunión y a asociación pacífica. El derecho a reunión y asociación pacífica. Acá, en nuestro país, sí, hoy se cumple bastante esto, el derecho a reunión y asociación pacífica, ¿verdad? Aunque hemos visto casos en los cuales, aún en estos tiempos más recientes, hemos visto casos que con solo sacar a la policía la gente se abstiene, ¿verdad? Entonces, no hay tanto derecho a reunión y asociación, pero se respeta mucho más. Antes no. Incluso hubo un momento en la historia de los años 70 y 80 en que no se podía reunir uno ni con la familia, porque consideraban que eso era una reunión, ¿cómo les diría? Hubo una reunión en contra
o para organizar alguna acción en contra del gobierno. Y por supuesto las asociaciones pacíficas, ¿verdad? Aquí tienen ustedes a FENASTRA, que era una asociación pacífica, ¿verdad? Y en esos años le llegaron a poner bombas y murieron varias personas, ¿verdad? Murieron varias personas. ¿Sí? Buenas tardes, considero que no nos debemos de ir hasta tan atrás para darnos cuenta que seguimos sin tener esos derechos, ni tener libertad de pensamiento, ni de expresión, y tampoco el derecho a reunirnos libremente, ya que comenzamos este mes con la terrible noticia que simplemente por haber estado en un meeting de un partido político X, llegaron y mataron a 2 personas de ese partido político. Entonces no podemos decir y no nos podemos ir tan atrás cuando realmente esto ha pasado hace 8 días nada más. Esa es mi opinión. Ok, gracias Dayana, pero aquí hay que ver una situación. Acuérdate que eso está en un proceso de investigación, porque hay 2 versiones. Una versión que no era por cuestiones políticas el ataque, ¿verdad? Sino que era porque iban peleando el derecho de villa. Esa es una versión. Y la otra versión, sí, la que tú estás expresando, que fue por el hecho de contradicción política, ¿verdad? De ser de un equipo político contrario. Entonces, hasta ahorita, no podemos decir nosotros si eso fue político o si eso fue por cuestiones de pleito, ¿verdad? Por derecho de villa. Eso todavía no lo podemos afirmar. Acordémonos que lo dijimos antes de los derechos humanos. Nadie puede ser condenado sin haber sido decidido en juicio. Entonces, como digo, ahí en los medios han circulado 2 videos. Un video que plantea el fiscal general de la República y un video que está planteando, que lo está precisamente sacando a la luz pública Nayib Bukele, donde se puede apreciar que efectivamente eso fue un pleito por pelearse la villa. Así que ojo y cuidado con eso, ¿verdad? No, es lo que decimos. No debemos solamente escuchar un medio de comunicación, sino que o a medios de comunicación solo de una tendencia. Tenemos que escuchar todas las tendencias. Vean, en la época en la época todavía de la guerra, aquí existía el diario Latino, después se convirtió en Colatino, ¿verdad? Que es el que vemos hoy ahorita, y en esa época el Colatino era solo expresiones de izquierda y era lucha contra el status quo que existía en el país, en nuestro medio, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Yo lo que hacía en aquella época era leía la prensa gráfica y leía el Colatino en aquella época, ¿verdad? Incluso después de terminada la guerra, donde hubo un poco más, la crónica era antes del Colatino, la crónica, ¿verdad? En la época de la guerra, la crónica, que era un periódico que circulaba en una forma un poco clandestina, ¿verdad? Entonces, después de la guerra fue que salió, como la crónica lo cerraron, entonces fue que surgió el latino o el colatino, donde era una tendencia de izquierda. Entonces yo que era lo que lo hice siempre. Cuando estaba la crónica, leía la crónica y leía la prensa gráfica. Hoy, después de la guerra, he leído siempre la prensa gráfica y leo también el colatino. Y ahora que hay una nueva visión, estoy leyendo la prensa gráfica y estoy leyendo Diario El Salvador. ¿Eso qué es lo que me permite? Permite analizar las 2 posturas y formarme mi propio criterio. Sacar mis propias conclusiones y no caer en la trampa de ser manejado
y manipulado por los medios de comunicación. Bien, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que quiera comentar. Yo sí tengo algo que complementar, quizás por la idea que planteó Dayana, que me parece, tal vez ella citó un ejemplo muy concreto que está en vías de investigación y que espero que la colaboración del FBI ayude realmente a ratificar cualquiera de las dos versiones que hay, pero que ya sea algo técnico, científico, lo que prevalezca, más que ahorita las valoraciones de tipo político, ¿verdad? Pero para mí, les planteo, por ejemplo, algo tan básico donde se puede valorar realmente nuestra democracia, qué tan robusta está, o todavía sí tenemos debilidades. Y, por ejemplo, redes sociales, no nos vayamos, como decía Dayana, hacer una reflexión desde durante la guerra o recién pasados los acuerdos de paz, en la actualidad. Ok, si tenemos libertad de expresión, yo puedo escribir algo, digamos, sin ofender, obviamente, sino planteando mi posición respecto a un tema X en mi cuenta de Facebook o en Instagram o en Twitter, sin recibir insultos, sin recibir hasta amenazas de integridad física, sin recibir, solo por el hecho de de ejercer ese derecho, planteo, sino también se vuelve recibes una ola de troles, ¿verdad? Que comienzan también a tratar de descalificarte, denigrarte, humillarte, desacreditarte, en fin, todo menos, digamos, rebatir a través de las ideas y de ahí llegar porque la discusión no es negativa, la discusión es sana. El problema es que frente a la falta de argumentos, ¿verdad? Viene toda esta actuación de forma negativa y acá a mis compañeros, yo les pregunto, no sé si alguno estará pues activo en redes sociales. Yo por lo menos he dejado de ejercer ese derecho en redes sociales porque lamentablemente no hay capacidad en la cual se pueda debatir, ¿verdad? Y de manera propositiva, constructiva, o que se entienda así, sino que acá lo que hay es inmediatamente todo lo que ya describí. Entonces, frente a eso, yo, por ejemplo, en mis redes sociales ahora, políticos no acepto, no tengo, o sea, no me interesa porque realmente no se puede entablar, digamos, un debate sano. O en la calle, se puede expresar, si bien tenemos esa libertad, digamos, pero se puede expresar abiertamente tus pensamientos sin que tengas repercusiones, sin que no seas insultado. Entonces, lanzo estas preguntas y cada uno, de acuerdo a sus condiciones y a sus experiencias, se la contesta. Pero eso debemos analizar. Si bien legalmente tenemos esa prerrogativa, ¿verdad? Tenemos ese derecho, pero en la práctica se cumple, el Estado lo garantiza que se cumpla. Entonces, esas son las reflexiones que debemos hacer de una manera objetiva, porque, como decía el profesor, miren, la imparcialidad, y por experiencia se lo digo, la imparcialidad en medios de comunicación jamás la van a tener, de uno o de otro. Eso, porque ahí todo se responde a la línea editorial. Ahí no nos perdamos. El punto es la objetividad, y la objetividad, ¿qué es lo que, qué es lo que te permite? Bueno, hacer un análisis, ¿verdad? Digamos, una reflexión, una crítica sana, recibiendo toda la información posible o toda la información disponible y de ahí hacerse uno su propio criterio. O sea, esa es la objetividad, ¿verdad? Pero la imparcialidad, como digo, el ser humano es político por naturaleza. Nosotros vamos a tener siempre una tendencia de uno u otro y eso es un derecho también que tenemos, un derecho político. Ahora bien, de eso a que, ¿cómo se llama? Nosotros, a la hora de expresarnos o de hacer nuestro análisis, ¿qué tan impregnado va a ir esa valoración de la parte, digamos, ideológica? Ese es, pues ya, digamos, un asunto de cada uno, muy personal, pero el punto, y siguiendo con lo de Dayana, es eso. Yo, por lo menos, le capto, al menos yo no lo hago, ¿verdad? Porque
sé lo que va a suceder y pues no me interesa estar en debates estériles perdiendo tiempo, pues porque no los tengo, hay otras cosas más importantes que hacer, pero realmente libertad no considero que hay para expresarse uno en redes sociales o en la calle, tal vez no atentado a la vida, pero sí a la libertad de expresarte. Cierro participación. Gracias, Francisco. Sí, efectivamente. Solamente quiero decir algo. Toma, dime. Y es que realmente quien comenzó a politizar este hecho, este asesinato que hubo, porque eso fue un asesinato, fue nuestro presidente, fue el señor Nayib Bukele, al momento de decir que había sido un autosabotaje. Entonces, pues obviamente ya creó el morbo en una sociedad, ya sea de izquierda, derecha, centro, de que realmente había sido un asesinato por motivos políticos. Ya después se cambió la versión, obviamente. Entonces, simplemente no es que yo lo quiera politizar o es que yo no esté siendo objetiva, es que así lo puso el presidente, que había sido un autosabotaje, y desde ese momento se comenzó a politizar un asesinato. Bien, Dayana, excelente también eso. Realmente, por eso digo, por eso es que uno tiene que estar enterado, ¿verdad? De lo que dicen uno y que dicen los otros. ¿Por qué creen que les he dicho que yo no pertenezco a ningún partido político? Porque ningún partido político va a ser dueño de mi criterio, de mi pensamiento. Y por eso es cierto lo que tú dices, Dayana, ¿verdad? De que el presidente dijo que fue un autoataque. Eso que te está indicando, que está actuando no con inteligencia. Está actuando para defender sus intereses, que quiere, ¿verdad? Que quiere. Pero también el fiscal no plantea la otra versión. ¿Y cómo es que van a salir esos videos? ¿Ya? ¿Por qué solo presentan los videos y no los otros? Ahí es de uno, entra el análisis de uno y no se queda uno ni a favor de uno ni a favor del otro, sino que esperando, si es que se puede cumplir aquí, la verdadera justicia en nuestro país. Pero ahorita agarrar un patrón de conducta o una hipótesis o defender una hipótesis cuando sabemos que son dos hipótesis. Y ustedes están estudiando ciencia y saben que uno de los principios para elaborar ciencia es precisamente demostrar lo que la ciencia va a confirmar. Demostrar. Pero ahorita no hay demostración. Yo no le puedo creer ni a Nayib Bukele ni le puedo creer al fiscal general de la República. Esperemos a los resultados. Bien, ¿alguna otra duda? Pero no nos cerremos a ver las cosas, como digo, desde un solo punto de vista. Veamos los dos puntos de vista. Y saquemos nuestras propias conclusiones, pero después de haber analizado y visto lo que cada uno publica. ¿Algún otro comentario? No hay, seguimos entonces. Yo quisiera comentar algo. Bueno, dime, Walter. Bueno, escuchando realmente todo lo que han opinado mis compañeros, la verdad que es muy interesante. Pero pues regresando creo que a los puntos de los derechos humanos, creo que hay algo que sí podemos saber, que los derechos humanos los tenemos todos, ¿sí? ¿Sí? Las libertades de expresión. Sin embargo, hay que posicionarnos también en que cómo vamos a hacer que nuestros derechos humanos sean defendidos. Excelente, así es. Porque el Estado realmente tiene que velar por los derechos, pero también uno los tiene que exigir. Sí. Dado el caso, por ejemplo, el que puso el compañero Javier con la gente del Pino, era gente que empezó a exigir. El caso que la compañera mencionó, independientemente, yo lo que sí estoy en contra es que hubieron muertos. Ajá, correcto. Y lastimosamente, la compañera lo mencionó y es una gran verdad, pero es la forma en cómo los que se mueven en política, que no es política,
Hay que aclarar una cosa. Politiquería. Que eso es más movimiento que la política busca el bien de la sociedad. Y de político esto, por eso está bien manchada ese término. Y la verdad que es lo que menos hacen. Ellos lo que hacen es darse fama de partidista, de un pensamiento raro que tenga cualquier partido, porque ninguno está siguiendo su línea filosófica. Entonces, pero sí, cualquier situación que ellos lo puedan ocupar para darse publicidad, lo van a hacer. Es correcto. Así está también la cultura salvadoreña de alguna forma motivada, disculpen la bulla, porque quieras o no, el pueblo salvadoreño tiene una cosa que le gusta el show también. Si no, no se dieran este tipo de violaciones también, porque también la misma cultura tiene una sensación como de estar presente en el show, de estar en vivo momento, ¿verdad? Pero para ir cerrando, los derechos humanos al final considero yo que es cierto, nosotros los podemos defender, pero tenemos que primero estar claros de que mientras mientras uno no lo exija, no va a actuar el Estado tampoco independientemente. Y es un caso en el que si vemos los procedimientos policiales, que lo primero que le dice la policía es, bueno, ponga la denuncia. Porque es por procesos. Y si nos queremos pensar que el Estado va a tener su modo de pensar independiente, voy a ayudar a la población, eso solo depende de quién esté en el gobierno y quién tenga la iniciativa, pero por lo general mejor lo dejan en todo en una especie de programación y pues ahí al final es la sociedad la que hay que estimular a que pida en este sentido, pero que lo exija bien, porque si se le educa también a la población de que solo pedir, nos metemos a otro tema también, igual político, en este sentido, porque la sociedad también aquí se manifiesta en varios lugares como cómodo. Entonces, se puede sacar bastante argumento de este tema, tanto de la libertad, de las libertades, porque nosotros considero que muchos salvadoreños piensan que la libertad es libertinaje, tanto de pensamiento, porque aquí no solo es yo pienso así, sino que o te van a criticar o te van a humillar por la forma en cómo pensás. Y la verdad que uno muchas veces se reprime. No dice, me están fregando. Pero mientras uno no ponga como respeto a su criterio, pues no va a poder lograr hacer la lucha por sus derechos personales. Excelente participación, Walter. Es lo que de alguna manera refuerza lo que yo estaba diciendo. Tenemos que analizar las cosas, no ser como burritos de carga, ¿verdad? Que solo nos van con el lacial indicando hacia dónde caminar, o con el arnés, ¿verdad? Indicando por dónde van a caminar. Y eso muchas veces lo usan, como digo, a través de los medios de comunicación, de uno y de otro lado. Por eso es que tenemos que estar pendientes de ambos lados y ser objetivos, ¿verdad? Y ser objetivos. Cuando digo objetivos, lo que tú decías, Walter, es analizar lo que dice uno, analizar lo que dice otro, y en base a ello, ver quién tiene más peso en su planteamiento y mi propio criterio. Porque puede incluso en un momento dado, los dos posiciones estar mintiendo. Allá yo, si me voy a engañar, o me voy a dejar engañar. Y por un lado, y por el otro lado, la parte que tú decías, nadie te va a defender tus derechos, sino que tus derechos tú los vas a buscar. Y cuando son derechos colectivos, no se los van a dar de forma individual. Tienen que ser la búsqueda de derechos colectivos. Entonces tiene que realizarse una actividad, una lucha, ¿verdad?, colectiva para lograrlo, como lo hicieron estas señoras aquí de la finca El Espino, que porque por su lucha unidos lograron que les dieran donde vivir, ¿verdad?, un terreno donde ya les están construyendo, según dice Francisco, ¿verdad?, ya les están construyendo, y me alegra que eso esté sucediendo. Pero, como digo, tenemos
un juez, para poder condenar a alguien, primero escucha al defensor, primero escucha al acusador y después escucha al defensor. Y ahí, en base a lo que digan y a las pruebas que presentan, es que debe tomar su decisión para condenar o liberar. Exactamente lo mismo tiene que hacer con lo que se dice por parte de los políticos en nuestro país, ¿verdad? Y exigirles, como dice Walter, ¿verdad?, que cumplan con esos derechos humanos aprobados por la ONU. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Algún otro comentario, compañero? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Ok. Entonces, como digo, el derecho de reunión y asociación pacífica. Nos vamos a quedar aquí en el derecho a reunión y asociación pacífica, ¿verdad? Que ya lo dijimos, fue que normalmente no se había venido cumpliendo, pues hoy sí se respeta bastante, ¿verdad? Siempre y cuando sea una reunión o asociación pacífica. Bien, si no hay más dudas o comentarios. Ok, entonces les agradezco mucho, ¿verdad?, su participación, la atención que me brindaron.